¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Dice la oposición, dicen sus corifeos, dicen sus intelectuales, sus académicos, viernes negro porque se destruye la democracia, porque por todo lo que luchamos durante décadas, hoy se va derrumbando. México se está destruyendo a tal grado incluso de que uno de los legisladores del Partido de Acción Nacional dijo, tengo ganas de llorar. Cuentas de X de diferentes personajes, por supuesto, periodistas como Mari Carmen Cortés, como Penilei Ramírez, como el propio Sergio Sarmiento, y muchos otros más, Pepe Cárdenas y demás, destacando precisamente que hoy, al aprobarse la mayoría calificada de Morena, el país entra a una etapa oscura, a una etapa de destrucción, a una etapa completamente antidemocrática. Por el otro lado, por supuesto, las cuentas de X, los seguidores de Morena, felices, destacando precisamente la decisión que se ha tomado en el INE en respaldo a la votación del pasado 2 de junio, en donde más de 30 millones, 36 millones para ser exactos, votó en contra de lo que representan, de lo que defienden los primeros a los que hacíamos mención. Pero vamos con la información y después, si ustedes son tan amables, nos lanzamos, por supuesto, con la opinión, si les parece de manera adecuada. ¿Qué fue lo que pasó en el INE? No fueron días fáciles para el Instituto Nacional Electoral y no lo serán para el Tribunal Electoral, que es la última aduana en esta discusión, porque a final de cuentas, quien tiene la última palabra es el tribunal. Incluso si hoy el INE hubiera aprobado algo distinto, el tribunal sería quien tendría que palomearlo o de plano tacharlo. Es cierto que es muy difícil que una cosa suceda, sobre todo cuando hablamos de una elección presidencial. Lo vimos en el 2000, lo vimos en el 2006, en el 2012, en donde a pesar de las irregularidades presentadas en las dos últimas elecciones, el tribunal de inmediato no espetó en ningún momento todas y cada una de las denuncias y demandas que se habían interpuesto en dos elecciones fraudulentas en muchos sentidos. En el caso concreto de la del 2012, sí, el PRI la ganó, pero la ganó a la mala, es decir, comprando precisamente el voto con millones de las famosas tarjetas Monex. Para 2018 se dio una victoria contundente por parte de Andrés Manuel López Obrador y también fue de la mano el INE con el tribunal. Ahora, en este caso, sabemos perfectamente que el punto es la mayoría calificada que tiene Morena y sobre todo el plan C, un plan C que, como hemos platicado ya en otras ocasiones, fue el eje medular de la campaña de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación, que incluye precisamente a Morena, al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Y fue lo que la propia Claudia Sheinbaum desde el día uno dijo, voy a apoyar y voy a respaldar. El presidente de la República puso el plan C en la discusión política, en la discusión precisamente sobre la silla del águila, y la gente sabía muy bien, de qué se trataba el plan C, qué buscaba precisamente o qué busca el plan C. Y llegó un momento, si ustedes no mal recuerdan, en la campaña, que comenzó esta discusión del voto dividido, después de que, con excepción, claro, de Xóchitl y de su equipo, todo el mundo sabíamos que Sheinbaum iba a ganar. Y la gran pregunta era, ¿con qué diferencia iba a ganar? Comenzó pues sí, una serie de comentarios, de señalamientos en torno al voto dividido. ¿Qué tanto se tendría que votar de manera dividida por el partido a la presidencia y por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? En lo personal, siempre lo manifesté, para mí era momento de votar generalizado, es decir, de apostarle a la consolidación de un proyecto de nación. Durante la generación de la alternancia se construyó un sistema, una forma de ejercer la política en donde en realidad no se ejercía absolutamente nada para beneficio de las mayorías. Se decía es que ningún partido político tiene una mayoría calificada y por lo tanto no vamos a regresar a las épocas del PRI hegemónico. Pero ese discurso era muy hipócrita porque en realidad el PAN y el PRI con esta relación que fomentaron a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues era como si fueran uno mismo, ¿no? Se intercambiaban el poder, se intercambiaban las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con excepción de la bancada del 2006,
pero en realidad nunca fueron enemigos como tal, ¿no? Nunca fueron dos gobiernos que se confrontaran ideológicamente o dos visiones de país, realmente iban exactamente de la mano. Entonces, por más que nos dijeran que se había creado, sí, efectivamente, se habían creado un sistema de contrapesos en el poder legislativo que permitieran muchas veces que nadie tuviera el control absoluto y que además narrativamente fue parte esencial, ¿no? De lo que escuchábamos en los medios de comunicación y en las mesas de opinión, pero que en parte, aun y cuando parecía que nadie tenía ese dominio, pues la realidad es que sí lo tenía un sistema, sí lo tenía una forma de pensar y de ver el país y actuaba en bloque. Así de sencillo. Actuaba en bloque y por eso pudo hacer y deshacer durante tantos y tantos y tantos años, a pesar de que en estas mesas de opinión, pues se dijera, se pensara, se manifestara, se expusiera, no, que en realidad era un voto dividido y por eso no había una hegemonía como tal. Había una hegemonía como tal y era la hegemonía neoliberal. Así de claro, así como hubo una hegemonía priista en esas épocas nacionalistas, en esas épocas que no tuvieron pudor, ni eran una hegemonía de grandes ideales, ni mucho menos, sino que era una hegemonía que se convirtió en una hegemonía criminal, con masacres de estudiantes, con desapariciones, con una guerra sucia. Después apareció la hegemonía neoliberal, la hegemonía entre los dos partidos más grandes en ese momento de nuestro país, captados, cautivados, seducidos por un concepto y por una política económica que le permitía a una minoría hincharse de dinero y a una mayoría convertirse en desechable, y que también fue una hegemonía criminal. Basta ver, por supuesto, las masacres indígenas durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, las represiones de Carlos Salinas de Gortari, la violencia con la que Carlos Salinas de Gortari atacó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cómo desapareció a activistas cercanos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cómo olvidar, por supuesto, el sexenio en sí de Felipe Calderón Hinojosa, sin dejar de lado lo que pasaba con Vicente Fox Quesada, que narrativamente y mediáticamente se ha querido em, evitar, ¿no? Muchas veces hablar de la represión en el gobierno de Vicente Fox, pero también la hubo. Y la hubo contra aquellos que protestaban por obras, aquellos que protestaban precisamente por este aeropuerto, recuerdan ustedes en Texcoco, y otro tipo de manifestaciones, cierto. Las más mediáticas, las más céntricas, pues no padecían algo así, porque obviamente el reporte era mundial si hubiera existido algún tipo de agresión, pero otras que eran más locales, por supuesto que sufrieron de este tipo de acciones ante un gobierno que se lavaba constantemente las manos y se curaba en salud con algún chistorete por parte de Vicente Fox Quesada. Pero hablamos precisamente de esas dos hegemonías, la hegemonía priista, impuesta, consolidada en intereses completamente partidistas, empresariales y militares, con una supuesta visión nacionalista como tal, la hegemonía neoliberal, que también gozó del respaldo militar, que también gozó principalmente del respaldo empresarial, que terminó cooptando, cooptando y captando a la clase política. Y ahora llegamos a una hegemonía dada por el pueblo, a una hegemonía muy diferente a la que fueron las dos anteriores, porque es una hegemonía en donde la gente ha decidido que haya un solo partido que tenga ese control para que pueda llevar a cabo los cambios necesarios. ¿Y qué fue lo que pasó en el INE? Le decía que el INE no vivió momentos fáciles porque las presiones estuvieron muy fuertes y van a ser igual para el tribunal. Encontramos una cantidad de mensajes, de entrevistas, de señalamientos, de amenazas incluso, ¿no? Para que los consejeros del INE votaran a favor de la oposición, votaran para violentar la Constitución y que esta violación de la Constitución que promueve la oposición como tal, disfrazada en su discurso de defensa de la democracia, porque ya ve que ellos todo acto delictivo que llevan a cabo lo quieren vender como un acto heroico, querían obligar a consejeros. Campañas de denostación hoy por la mañana, durante todo el día, diciéndoles traidores a quienes se atrevieran a votar por respetar la Carta Magna, en fin, ¿no? Tachándolos de irresponsables, tachándolos de cómplices de la destrucción
de nuestro país. Y así será, porque ya empezó. Basta ver la neurosis de Carlos Alarraqui, ¿no? Que a punta de groserías, por supuesto, amenaza a los integrantes del tribunal, los exhibe, le manda cartas a un muerto, Antonio López de Santana, comparando a Andrés Manuel López Obrador con él. Andrés Manuel López Obrador ya se va. Alguien que le diga a Carlos Alarraqui, la que va a tener ese poder se llama Claudia Sheinbaum, pero Andrés Manuel López Obrador ya se va. Él ni siquiera va a ejercer como tal ese poder. Es cierto, tendrá un mes para aprobar el Plan C en la Cámara de Diputados, pero quien tendrá realmente durante 3 años de su gobierno esas mayorías y podrá determinar mucho más del Plan C y la ejecución del Plan C y las leyes secundarias en muchos sentidos del Plan C y cómo va a operar ese Plan C y profundizarlo, es la propia Claudia Sheinbaum. Pero ya lo decíamos hace unos días, la obsesión es tal hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador que se vuelve un todo para la oposición. Y esto, por supuesto, no se desestima la influencia que fue determinante del buen gobierno de López Obrador, de su figura y su liderazgo, para que millones de personas se inclinaran en mantener el respaldo hacia quien resultó la candidata del partido Morena a la presidencia de la República. En fin, que a pesar de estas presiones, que a pesar de estos señalamientos, el Consejo General del INE aprobó la repartición de plurinominales en la Cámara de Diputados con las que Morena y partidos aliados obtuvieron la mayoría calificada. El proyecto fue aprobado por mayoría de votos emitidos por los consejeros Guadalupe Tadei, Norma de la Cruz, Rita Bell, Jorge Montaño, Arturo Castillo. Por cierto, Arturo Castillo me encantó el discurso que dio. Me encantó cuando dijo, aquellos que se beneficiaron de esta ley ahora exigen que la ignoremos y aquellos que criticaron esta ley ahora exigen que la apoyemos. Es fundamental que haya leyes que realmente respondan a las demandas del país y que no se utilicen para beneficio partidista. Me parece que es una de las expresiones más inteligentes que se han visto durante toda esta discusión, porque parte de lo que se cuestionó abiertamente a la oposición y particularmente a sus voceros electorales, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, vino también de Dana Rabel, de Dania Rabel, perdón usted, de la consejera Dania Rabel, que por cierto, votó en contra de que se le otorgara la mayoría calificada a Morena, pero en su discurso Dania Rabel fue tajante, dijo, me sorprende, palabras más, palabras menos, me sorprende que gente que estuvo aquí sentada, ¿no? Que fue parte del INE, en su momento aplicó esta norma, aplicó esta ley para validar los resultados. Y ahora nos critiquen, y ahora cuestionen, y ahora dicen que todo está mal. Bueno, esto nos confirma una de dos, o Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama eran muy malos consejeros, y uno de ellos consejero presidente, o lo suficientemente cínicos para cambiar de postura conforme precisamente a sus intereses. Hubo una propuesta, ustedes lo saben, lo platicamos en la mañana, de Claudia Zavala, ¿no? Una consejera cercana en muchos sentidos a Lorenzo Córdoba, que ya en otras ocasiones había manifestado también su oposición al tema de la sobrerepresentación. Contó con 3 votos, no son pocos, Dania Rabel, Jaime Rivera y Martín Faz. Martín Faz es un buen consejero electoral, es un hombre también muy estructurado en lo que piensa y cree. No, y es interesante también escuchar el argumento que él utiliza para decir, estoy a favor de evitar la mayoría. Me parece que son atendibles todos estos puntos para llevar a cabo una reforma electoral en donde efectivamente se evite de una vez por todas toda esta discusión y que quien llegue a la Cámara de Diputados sea quien fue votado por la ciudadanía. Yo les he comentado en otras ocasiones, para mí los pluris ya no tienen razón de ser. Entiendo todos los argumentos que me puedan dar de voz de minorías, de espacios y demás, pero me parece que hay que cambiar ya la estructura para que en esta ocasión, sí, en México dejemos de tener este sistema mixto y entonces sí, hablemos directamente de que llega al poder quienes reciben más votación por parte de la ciudadanía, porque ya no estamos igual que en esa época en donde hubo la necesidad precisamente de que surgieran los plurinominales. Ya es otra competencia, aun y cuando en este momento Morena tiene una hegemonía como tal, es una hegemonía popular, que es muy diferente, insisto, a lo que había antes. Entonces, a partir de ahorita, hay que buscar
que haya una competencia real, que se gane en el voto todos los partidos políticos sin excepción, todos los candidatos y candidatas, que quienes definen realmente el derrotero en el poder legislativo hayan sido votados por nosotros y nosotras, que sean los que recibieron el respaldo de la ciudadanía y no solamente los que mejor se ubicaron en ciertas posiciones. Entonces, esto es lo que pasó, obviamente en el Senado. Morena también queda con mayoría, pero tendrá 83 de los 128 escaños disponibles, no alcanza la mayoría calificada, ¿no? El bloque opositor conformado por el PAN, PRI, PRD, corrijo, curules, son curules disponibles. El bloque opositor conformado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se quedan con el resto, precisamente de los curules en el Cámara de Senadores. Recuerda que son escaños en Cámara de Diputados, curules en Cámara de, de Senadores. Ahora, a ver, hubo, como les decía al principio, una enorme cantidad de reacciones, todas lacrimógenas, ¿no? Todas, lacónicas, dramáticas, tragicómicas, exageradas, hablando precisamente de la destrucción de la democracia, de la destrucción del país, lo que nos muestra precisamente lo alejados que están de las mayorías. Y puedo entenderlo hasta cierto punto de la oposición partidista. Puedo entender a Marco Cortés, puedo entender a Alejandro Moreno, puedo entender. Y mire que los priistas han mantenido, sí se han expresado, pero no al nivel de los panistas. Ojo con este detalle por el tema de las negociaciones en la Cámara de Senadores. Puedo entender a Movimiento Ciudadano también. Puedo entender, puedo entender incluso a personajes, ¿no? Cercanos a estos partidos políticos, pero lo que me parece patético, así patético, es el papel de intelectuales, académicos y periodistas. Y se lo digo abiertamente, porque demuestran lo lejos que están. Para ellos dicen que es una destrucción de la democracia, o sea, que es un viernes negro. Para millones, millones, es un día de alegría, es un día de festejos, es un día de disfrutar lo votado. Y esto que tú no lo entiendas como periodista intelectual y académico, perdón, ¿en qué lugar te pone? Te demuestra que respondes a otros intereses que no son los sociales, que no son los colectivos. Puedes estar a favor o en contra de que se haya votado a favor, en torno a un solo partido, pero jamás cuestionar las razones por las que le hizo la gente, porque fue la gente la que lo decidió. Y tienes que respetar el voto popular, y tienes que entender el voto popular. Y tienes que hacerlo valer también en muchas ocasiones, porque el voto popular es lo que contrarresta a los poderes fácticos, es la representación de la sociedad en un país y en una democracia. Y que tú como periodista, académico o intelectual salgas a decir que estás muy triste porque se vota por la democracia y se vota por destruir la democracia, estás desconociendo a las mayorías, estás desconociendo al mexicano y mexicana de a pie. Y eso te aleja de la labor periodística, te aleja de la labor intelectual, te aleja de la labor académica y te convierte en un palero, literal, de poderes fácticos. Muchos de estos que se han estado expresando de diferentes generaciones y de diferentes edades confirman este detalle. Son simples paleros. Esta frase que utilizaron de disfruten lo votado, gocen lo votado, pues ahora se les regresa. Y ahora la mayoría de los votantes de Morena deciden decirles, estoy disfrutando lo votado, estoy disfrutando la neurosis de Larraqui, estoy disfrutando la locura de Ferriz, estoy disfrutando la desesperación de Lozano, estoy disfrutando las lágrimas de cocodrilo de López Dóriga, estoy disfrutando la furia de Carlos Marín, estoy disfrutando, por supuesto, la burla propia de Broso. Estoy disfrutando, por supuesto, la indignación de Denise Dresser. Estoy disfrutando la tragedia de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Por qué razón? Porque está disfrutando lo que la gente decidió. Y aquí, ya para concluir, partimos un tema que es muy importante. Me parece que lo maneja magistralmente Viridiana Ríos. Claudia Sheinbaum tiene el poder, digámoslo así, ¿no? Sin precedente. Esa es la realidad de las cosas en la democracia mexicana. Tiene una enorme capacidad para transformar este país. ¿No será fácil? No. ¿Hay poderes fácticos? Sí.
que no la van a dejar tan sencillo, cierto, pero tiene un enorme poder, un enorme respaldo. Quítale el poder, un enorme respaldo para hacerlo. Insisto, hay muchos que dicen esto destruye la democracia, es cuestión de tiempo para que Sheinbaum abuse, ¿no? Se convierta México en una dictadura monárquica autocrática, ¿no? Pero yo creo que va por otro lado. Yo coincido en este análisis con Viridiana Ríos. Yo creo que va completamente por otro lado. Creo que realmente aquí lo que tenemos que exigir es que se aplique esta mayoría al momento de gobernar. Así de claro, que se aplique realmente, ¿no? Que se vaya al fondo precisamente para reformar todos aquellos recovecos que han empoderado monopolios, debilitado al trabajador, al pequeño empresario, limitado la capacidad del Estado para cobrar impuestos, incentivado la corrupción, promovido la discriminación y el clasismo. Creo que es el momento de exigirle a Claudia y al gobierno de la 4T que vaya a fondo. Así de sencillo. Que haga los cambios necesarios sin ningún tipo de limitante. Morena ya ganó y ganó todo. Así de sencillo. Absolutamente todo. Ya no puede quedarse, como bien dice Viri Ríos, en la fiesta eterna. Tiene que avanzar directamente. Ya no puede estar temiendo a la oposición, porque la oposición en este momento no existe. Y desde hace rato está derrotada moralmente. Aquí lo que tiene que temer es no dar resultados. Y su principal meta es dar resultados con todo este respaldo que tiene a su alrededor. Y por eso es muy importante que desde el movimiento, desde la prensa crítica, desde la academia crítica, desde la intelectualidad crítica de la propia izquierda, se esté vigilante precisamente y se cuestione lo que se tenga que cuestionar, sin el afán golpeador, ni mucho menos, sino para que realmente se lleven a cabo diversas medidas que generen un cambio de fondo a este país y destruyan lo que la hegemonía nacionalista y la hegemonía neoliberal construyeron en tantos años, fastidiándonos a muchísimos y muchísimos de mexicanos y de mexicanas. De eso precisamente se trata la hegemonía de Morena dada por el voto popular, que la misma gente vigile lo que otorgó y para lo que otorgó y se lleven a cabo los cambios, caiga, llueve o bien relampaguee. ¿No lo creen ustedes? Si les gustó el video, échenle pulgar arriba, por supuesto. Ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenos su comentario, déjenos también, por supuesto, su pulgar arriba. Compartan el video, compartan el canal también, por supuesto, si son ustedes tan amables. Suscríbanse y no lo olvides, si tiene chance, si tiene posibilidad, super chat, super gracias o bien únanse al canal. Son nuestras tres formas por el momento de monetización. Gracias y nos vemos en un ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.